El primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja ya está en Venezuela. La ayuda llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía este martes en un avión procedente de Panamá. El cargamento se trasladará a diferentes hospitales del país en más de una veintena de camiones. La ayuda incluye insumos y equipos médicos, también medicamentos y plantas eléctricas. Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja venezolana, afirmó que el cargamento será repartido con imparcialidad, neutralidad e independencia, al tiempo que pidió que no se politice la entrega. El Comité Internacional de la Cruz Roja espera que la ayuda llegue a unos 650.000 venezolanos. Hace poco más de 2 meses, el cuestionado presidente Nicolás Maduro comparaba la ayuda humanitaria con la mendicidad. Pero está claro que cambió de opinión. Esto es lo que decía Maduro en febrero. Venezuela no es, no ha sido, ni nunca será un país mendigo de nadie. Nosotros tenemos los recursos, el dinero, las tierras, las manos para producir lo que necesitamos en Venezuela. Y ahí me planto firmemente, con toda la fuerza moral que nos acompaña, con la fuerza de la verdad que nos acompaña. Y sin embargo, 2 meses después, hoy llegó el primer cargamento de ayuda humanitaria y Jorge Luis Pérez Valeri nos tiene todos los detalles desde Caracas. Jorge Luis, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, María Alejandra, para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, ese cargamento y esa caravana de camiones de la Cruz Roja vino desde el litoral central, desde el estado Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, hasta la región capital, hasta Caracas, donde ya está almacenada parte de esta carga de la Cruz Roja Internacional, que luego será distribuida principalmente para 12 hospitales de la red pública, pero también para 8 hospitales y 33 ambulatorios que controla la Cruz Roja. Lo que se ha dicho es que contiene ayuda en medicina, ayuda en, por ejemplo, generadores de electricidad, también insumos médicos que pretenden llevarse hasta estos centros asistenciales que acabamos de mencionar para empezar a ayudar a las personas, a los venezolanos que están padeciendo las consecuencias de una de las mayores crisis económicas y sociales que haya podido vivir Venezuela en toda su historia. ¿Qué ha dicho el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel? Está pidiendo que no se politice, está garantizando que la Cruz Roja va a mantener la neutralidad en cuanto a la distribución y la entrega de esta asistencia para los venezolanos. Vamos a escucharlo. Mucha alegría y responsabilidad. Quiero informar a todos que en este momento está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicina que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roca, el 29 de marzo pasado. Bien, el propósito de la Cruz Roja entonces es buscar entregar esta ayuda humanitaria de manera imparcial, sin que se politice lo que es la entrega de los insumos a las personas que más lo requieran, pero eso por supuesto no va a evitar reacciones en el campo político de parte y parte. Tanto, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro, su ministro de Salud, Carlos Alvarado, estuvo dando unas declaraciones justo desde ese lugar donde hablaba también el presidente de la Cruz Roja venezolana, asegurando que se trata de 24 toneladas. Que además un poco en el mensaje político decía que esto venía a contrarrestar lo que ellos consideran son agresiones externas de parte de otros gobiernos, principalmente mencionando a Estados Unidos como culpables de la crisis venezolana. Es el mensaje en el que insiste el gobierno de Nicolás Maduro de que la crisis del país es consecuencia de factores externos, pero por otra parte tenemos también a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, a quien la mayoría de los países del continente reconocen como presidente interino de Venezuela, diciendo que esto es una victoria de la lucha que ellos llevan desde hace ya varios años pidiendo y reclamando ayuda de organismos internacionales para paliar la crisis social y económica que viven los habitantes de este país. Hoy, con responsabilidad, celebramos el esfuerzo y el empeño de los venezolanos por exigir sus derechos. Estados azotados por la falta de lo elemental, se levantaron en cada uno de los sectores. Siguen exigiendo, protestándose, organizándose para salir de esta tragedia.
Buena parte de este material va a ser distribuido a los 8 hospitales y más de 30 ambulatorios que tiene la Cruz Roja en Venezuela, y la mitad de ellos va a ser distribuida en el Sistema Público Nacional de Salud en una mesa de trabajo conjunta entre la Cruz Roja y el Ministerio del Poder Popular para la Salud para el acompañamiento y el adecuado uso de estos implementos que están llegando al país. Para la República Bolivariana de Venezuela es bien importante este primer cargamento, porque es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano, de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro. Pues es entonces la llegada, las reacciones que se han generado en el campo político con la llegada de esta ayuda humanitaria. María Alejandra, es importante recalcar, esto lo está gestionando la Federación Internacional de la Cruz Roja. Por otro lado, también está el trabajo que está haciendo el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace unos días terminaba su visita en el país. Su presidente anunciando además también el servicio que va a prestar esta organización en particular para atender a poblaciones vulnerables en las fronteras del país, mencionando los estados de Táchira, fronterizo con Colombia, también el sur de Bolívar, fronterizo con Brasil, y también pues asistencia ya desde Caracas, que se va a coordinar desde este organismo multilateral, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este que llegó el día de hoy es de la Federación Internacional de la Cruz Roja. El titular principal, María Alejandra, llegó ayuda humanitaria a Venezuela. Exactamente. Eso es lo más importante, que va a poder ayudar a cientos de miles de venezolanos, esperemos, y que próximamente, por supuesto, lleguen otros cargamentos más con ayuda humanitaria. Jorge Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jorge Luis Pérez Valeri, desde Caracas. Buenas tardes para ti. De la Este miércoles, el asesor nacional de seguridad John Bolton regresa a Miami para un discurso en pleno aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón en Cuba en 1961. El 17 de abril de 1961, una fuerza integrada por exiliados cubanos y con el respaldo logístico de la Agencia Central de Inteligencia inició una invasión de la isla, pero la ofensiva terminó 3 días después. El gobierno del recién ascendido John F. Kennedy no envió las fuerzas prometidas. Los integrantes de la Brigada 2506 fueron derrotados por las fuerzas del gobierno de Fidel Castro. El discurso de Bolton, que transmitiremos en nuestra señal mañana desde Miami, programado para las 12:30 del día, anunciaría sanciones adicionales contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hay gran expectativa por la posibilidad de que entre plenamente en vigor un inciso de la ley Helms-Burton que permite que quienes tienen reclamos de propiedad aprobados ya desde hace años por el Departamento de Estado puedan demandar al gobierno cubano en tribunales estadounidenses, medida para ahuyentar, consideran expertos, la inversión extranjera de Cuba. En el caso de Venezuela, el mensaje de Estados Unidos sigue siendo para los militares. Un alto funcionario del gobierno estadounidense con conocimiento del viaje de John Bolton nos dijo: las figuras institucionales venezolanas deberían estar preocupadas por la acogida de Maduro a terroristas extranjeros y por armar a los colectivos para minar la Constitución y la integridad territorial de Venezuela, así como para aterrorizar a su pueblo. Es el comunicado, por lo menos es la declaración, la posición oficial de la Casa Blanca, donde también hay expectativas sobre lo que pueda traer ese anuncio, pero además, por lo que ocurrió hoy, es en Caracas. Allí se encuentra Jorge Luis Pérez Valeri. Jorge Luis, llegó la ayuda humanitaria internacional. Llegó ayuda humanitaria internacional. Juan Carlos, efectivamente, buenas tardes para ti, para la audiencia. Lo hizo a través de uno de los principales puertos de entrada del país, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el litoral central de la región capital. Allí vimos esta caravana de la Cruz Roja Internacional traer parte de este cargamento hasta la ciudad capital para luego distribuirlo en principio hacia ambulatorios y hospitales que controla la Cruz Roja, pero también hasta al menos 12 hospitales de la red pública que están controlados ya por la administración del gobierno de Nicolás Maduro. En todo caso, el titular que destaca es ese: llegó la ayuda humanitaria, y muchos recordarán lo que hace tan solo unas semanas, hace tan solo unos meses, decía Nicolás Maduro al respecto, cuando aseguraba que no iba a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, al menos la que prometía ingresar la oposición controlada o liderada por Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional. Vamos a repasar estas palabras que decía Nicolás Maduro a comienzos de febrero. Venezuela no ha sido ni nunca será un país mendigo de nadie.
Nosotros tenemos los recursos, el dinero, las tierras, las manos para producir lo que necesitamos en Venezuela. Y ahí me planto firmemente, con toda la fuerza moral que nos acompaña, con la fuerza de la verdad que nos acompaña. En todo caso, sí entró ayuda humanitaria, lo hizo en este día y ha sido de manos de la Cruz Roja Internacional. Hay que recordar que este cargamento lo está trayendo la Federación Internacional de la Cruz Roja. También, por otro lado, está trabajando el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace unos días su presidente finalizaba una visita en el país y anunciaba atención principalmente a las zonas de frontera en Táchira con Colombia y en el sur de Bolívar, limítrofe con Brasil, también de una oficina que se va a instalar aquí en la región capital y que querían llevar esa ayuda hasta unas 650,000 personas. Es una ayuda que quienes la están administrando, la Cruz Roja asegura va a ser neutral, aseguran que no quiere que se politice, pero sin duda alguna genera reacciones políticas. ¿Qué ha dicho Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por la mayoría de los países del continente americano? Más temprano hubo una sesión en la Asamblea Nacional, allí se refirió a esto como una victoria de parte de las fuerzas políticas que desde hace años han estado planteando la posibilidad de que ingrese ayuda humanitaria al país. Asegura Juan Guaidó que Nicolás Maduro cedió ante la presión no solo de la situación política que está viviendo el país, sino también de otros sectores como por ejemplo el militar. Evidentemente entró porque ellos destruyeron el sistema de salud. Esto es importante decirlo. Las contradicciones están a la orden del día. Entró porque exigimos que entrara. Entró porque las Fuerzas Armadas denunciaron claramente un descontento a lo interno. Entró porque hay una presión inmensa. El 91% de la población que rechaza a Nicolás Maduro Moro tratan de descomprimir, pero se ahogan en contradicciones. También es importante recordar que está formando parte de este cargamento que llegó el día de hoy. Se habla de insumos médicos, de medicinas, también, por ejemplo, de generadores de electricidad, de momentos en que Venezuela ha visto cómo su red eléctrica falla, digamos, a raíz de estos apagones masivos que vimos desde el mes pasado. La preocupación por la situación humanitaria del país incrementó en organismos como este, como el de la Cruz Roja, que es quien va a administrar esta ayuda internacional que ha llegado el día de hoy. Vamos a escuchar al presidente de la Cruz Roja venezolano, Mario Villarruel, referirse sobre estos cargamentos. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país, tal como lo informó el presidente de nuestra Federación Internacional, doctor Francesco Roca, el 29 de marzo pasado. Agradecemos a todas las instituciones del Estado y a las privadas que hicieron posible el acceso de esta ayuda y reafirmamos que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Estamos hablando entonces, Juan Carlos, de 12 hospitales de la red pública, de 8 hospitales que controla la Cruz Roja y de otros 33 ambulatorios que van a ser, digamos, en esta primera etapa los que van a recibir esta asistencia para comenzarla a distribuir y aplicarla a los venezolanos que están padeciendo una de las mayores crisis económicas y sociales que haya podido vivir este país en su historia. Juan Carlos. Y la Cruz Roja, que no se había vinculado a procesos anteriores porque decía la ayuda debía ser humanitaria, no parte de una iniciativa de carácter político. Muchas gracias, Luis Pérez Valeri, reportando desde Caracas. Y seguimos en Venezuela, pero en Maracaibo. Osmari Hernández reporta sobre las consecuencias de los apagones. Estas son imágenes del Hotel Brisas del norte de Maracaibo. A simple vista, la destrucción parece dar cuenta de algún desastre natural, pero lo que ocurrió fue un saqueo el 11 de marzo durante el primer apagón masivo del año, que se prolongó por al menos 4 días, en el que varias personas desvalijaron casi por completo la instalación, llevándose cableado, muebles, enchufes y hasta los marcos de las ventanas. Este es el centro comercial San Rafael, ubicado en el oeste de Maracaibo. Acá tienen 32 locales comerciales. Todos fueron saqueados a mediados de marzo en medio de acciones vandálicas de este tipo que se registraron en la capital del estado Zulia, luego del gran apagón que afectó no solamente esta entidad, sino también todo el territorio nacional. Una escena que se repitió en al menos 500 locales, según las cifras que maneja Fedecámaras Zulia.
Este hombre de 62 años confesó a CNN cómo se sumó a un saqueo el pasado 12 de marzo en un local llamado Centro 99. Cubrimos su rostro por razones de seguridad. Lo primero que busqué fue comida, pero ahí no se veía nada porque no había luz. Traje como que fue un champú. Alcancé a agarrar, fueron unas galletas. ¿La nevera se dañó? Ha pasado más de un mes, pero dice que sus condiciones son las mismas. Una nevera vacía y sin poder seguir trabajando en el sector construcción por las constantes fallas eléctricas. Asegura que no lo volvería a hacer y cuenta que logró hablar con el dueño del local. Yo le dije que yo estuve allí y él sabía que era por necesidad, porque él me conoce de muchacho. A veces la necesidad ayuda a que uno tenga que salir a buscar lo que en verdad le haga falta. Se llevaron todas las unidades. Ismael Mercado es el dueño de 3 negocios, una papelería, una ferretería y un supermercado que fueron saqueados en el mismo centro comercial. Sin planearlo mucho, se convirtió en testigo presencial de lo ocurrido. Yo me metí como un saqueador más a sacar cosas de mi oficina y pude sacar algunas cosas que eran de valor, los discos duros, el computador, ¿no? En esta oportunidad vi gente con carros nuevos. Vi mujeres muy bien arregladas, vi familias, yo los vi, enteras llevándose las cosas, como si estuviesen haciendo compra con los carritos. Recorriendo los pasillos que solo exhiben estantes vacíos, lamentó que los cuerpos de seguridad actuaran para reprimir manifestaciones, pero no para control del orden público. Ratifica su decisión de seguir apostando a Venezuela. ¿Cómo te sientes hoy al recorrer esto? Bueno, entre ver la indolencia de la gente y un poco, ¿sabes? Con temor a que vuelva a pasar, indignado por lo que pasó, pero con fe y esperanza de que podemos hacerlo mejor. Actualmente, según Fedecámaras Zulia, solo 10% de los comercios funciona, algunos tras haber sido saqueados, otros por no contar con electricidad ni agua, otros por temor a ser blanco de acciones vandálicas. Una situación que hace lucir la ciudad apagada, como si viviera un eterno domingo. Para CNN, Osmari Hernández, Maracaibo, Venezuela.